está bastante relacionado a lo que estamos hablando con el tema de hoy, porque el otro día me pasó que volví y dije, che, quiero ver una peli, vamos a poner a ver qué hay en la plataforma de streaming de confianza. Y la verdad, viste que tenés suscripciones para todas. Y la verdad, en un momento tenés tantas opciones y no hay nada muy interesante realmente. Y te dicen, no, estas son las 10 películas más vistas. Y no sé qué. Esta está nominada al Oscar. Sí, esto, no sé si me dan ganas. Y me puse últimamente vengo medio viejo gaga. Y me puse a rememorar épocas mejores. Y se cumplen 50 años este año. Porque en 1976 la Japan Victor Company presentó un dispositivo que era el HR3300, que quizás no se acuerdan o no saben bien qué es, pero era el reproductor de VHS. La videocasetera. Video Home System. Mirá. Sí, que Hermoso. justamente mi idea era Uy, de arriba, carga superior. recordar un poco esta época, así que Y pará, y decidí dijiste Japan, es JBC. JVC, Japan Victor me acabo de dar Company, cuenta, soy un JVC, iluminado. recordar un poco esta época de lo que fue un pequeño homenaje al VHS, Me encanta. un sistema de video que realmente no solo revolucionó lo que es el consumo de video, de contenido audiovisual en el hogar, sino que se convirtió en un negocio gigantesco con un montón de emprendimientos paralelos o subsegmentos que se fueron formando desde las videoeditoras como Hecho Gatti en San Video, Luis. Claro. los videoclubes como Blockbuster, como Errols Sí. o los videoclubes de No, barrio. y fue a nivel lógica y a nivel consumo, fue el primer consumo audiovisual on demand, técnicamente. Porque vos en podías general elegir. antes vos ibas a funciones de cine Claro. o esperabas algo en televisión. Digamos, no Sí. es que vos. Era la primera vez que vos podías buscar algo y verlo cuando se te canta. Y frenarlo y volver. Ay, hermoso. Y rebobinar. Rebobinen para devolver. Aparte, Tracking. ¿Qué año, Javi, perdón? esto fue 1976, Ok. 77 llega Claro. a los Estados Unidos, que es además VH. para los cines pensaban, che, esto nos va a matar el negocio. O sea, Siempre. los grandes estudios decían, va a matar el negocio de vender Claro. tickets, y al revés, generó un negocio aún muchísimo Claro, más porque grande para todos fanatismo los en película. estudios. O sea, genera que seas fan de una película, Y- un director. Yo traje algo. Ay, qué lindo. Sí. El Marajá de San Telmo. Mirá lo que sé. Mirá lo que- Mirá lo que dice esta caja. El dispositivo hermoso. físico es lo más lindo. Lo puedo Lleno oler. de hologramas Sí, claro, aparte. no, si quieren, se lo pueden pasar si lo Qué quieren, lindo. lo quieren recordar. El videoclub, además, lugar de primer empleo de mucho joven. Sí. Atender Y el acá videoclub. tenemos algo McDonald's de ese extra. momento. Era el McDonald's de Sí. mucho barrio, sobre todo. Yo marcaba las películas que ya tenía. Muy El Canta con bien. nosotros de Disney. Esto se gracias abría. a mi madre. Había cinta ahí. Canta con nosotros. Tenés que hacer una fiesta en vez de karaoke, canta con nosotros. Qué lindo. Una temática. Mirá lo que es esto. Qué nostalgia, loco. Está todo acá. Sí. ¿No rebobinaste, Javi, antes de devolver lo que pasó? Oh. No, perdón. Qué cosa hermosa. Rebobinen. Hay que rebobinar. Miren acá las marcas de Javi de lo que vio. Sí, dice sí, en las que... Esta. ¿El Marajá? No, es- esta. Tiene, no sé cuál Esta. tiene. Y esta. No, no es Marajá. Cuestión. La de arriba también. Tiene el cosito este que hay que enfocarlo, que era el que te daba, que era original. Sí, El va- holograma. vamos a hablar de eso. Poné el Vamos VHS, a hablar dale. de eso. Ponés ya la película. Porque había unos VH. los spots de la Me daban tele de ganas de antipiratería. ser un holograma. El Marajá de Santiago. Sí. Cuestión. No robarías vayamos- un auto, no robarías una cartera, Aparte te no da un robarías. miedo, te da un miedo que decía, Chan, chica, atención, chica, chan. hay piratas. No, que hay atentan piratas. contra usted. Pará, No, y la que con decía otra que iba a te comp- explotar. Explotaba. Sí. Bueno, lo Metías- traje. metías el VHS y Lo decías, traje, lo Sí, traje. explotaba porque Y era tan había trucho. otra que... Lo traje. A ver, vamos a ver. esto. Vamos paso a paso. Ordenémonos. Este cassette, No videocassette, puedo más. pertenece a Javi Ledesma. A mí, sí. Hermoso. Sí. No le ponía nombre porque, bueno, Porque en confiabas ese momento en tu familia. confiaba. Sí. Sarah Connor. En 1976, como conté, salió el primer reproductor de VHS que sacó la compañía Japan Victor Company, o JVC, pero en realidad había como una especie de guerra del formato audiovisual, porque a principios de los 70 se habían armado como un consorcio, ¿no? Como un Avengers de Sony, JVC, la que después fue Panasonic. Se habían juntado entre todos Hitachi. para
crear un formato de video justamente que fuera para el hogar, ¿no? Porque hasta ese claro. momento estaba lejos. Y no de las estaba, personas. no estuvo en contemporáneo, nunca recuerdo la línea del tipo, el Laserdisc, que era un disco como un CD gigante, Sí. muy incómodo, una tecnología que duró muy poco, pero siempre el VHS se lo terminó comiendo y ganando la Sí, batalla. la verdad no recuerdo. Esto es lo que crearon fue el U-matic, que Ajá. es la primera caja El de la U-matic. carcasa cerrada Sí. de cinta Ah, magnética. los que laburamos en tele, con Mecan, yo, Sí. yo en Canal 7 he usado anterior Betacam y Betacam. Betaplus. Claro. Claro, es que lo que pasa es que justamente tenemos, al principio sale el U-matic y después en el 70, este consorcio, estos Avengers japoneses el contenido audiovisual, se separan, dicen vamos a ir en la carrera cada uno por su cuenta. Sony en el 75 lanza Betamax, Ajá. que es el formato de cassette que vemos ahí a la izquierda. Y al otro año JVC decide salir a competirle con el VHS Video Home System o sistema de video hogareño. Claro. Diferencias. El Betamax, por lo que dicen, tenía una mejor calidad, un mejor rebobinado, Claro. pero era más costoso. El VHS era Claro. mucho más económico, entonces por eso termina pregnando muchísimo más en lo que es el negocio de alquiler y venta de películas, porque para la gente no solo el cassette, sino también el reproductor resultaba más Era- económico. Claro, el Betamax tenía como una videocasetera que era el doble del tamaño de la claro. videocasetera común, porque el cassette era más grande que el otro, era mucho más estable en cuanto a su mecánica, porque el problema que tenía el VHS, no era un problema que tenía, rayaba. pero se rayaba, se enredaba, la cinta se podría. En el Beta no pasaba eso, No. era, no sé. No, de hecho, se reproductores proyectaba, de beta. en cine se proyectaba En en tele. beta hasta hace muy poco, cuando no era fílmico, era beta. Era Beta. En tele se usaba Beta, pero, También. pero en casas no. Sí, los primeros reproductores de VHS pesaban unos 13 kilos, para que se den una idea. O sea, el HR 3300 era bastante imponente. Y en ese momento, justamente con el VHS, empieza lo que es el negocio del video hogareño, no solo para que vos hagas tus videos, sino que también los grandes estudios empiecen a ofrecer la película para que la gente tenga acceso. Como dije, al principio estaban un poco, Fox, MGM, Disney, Sí. un poco reticentes porque decían, che, esto nos va a matar lo que es la venta de tickets de los cines. Claro. Sin embargo, terminó convirtiéndose en un momento, el 50% de las ganancias de los estudios venían solamente del video Del hogareño, video. ¿no? Del rental, o sea, del alquiler y de la venta directa en lo que era supermercados, etc. No sé, Javi, si vas a ir por ahí, pero hay una punta de que un sector del cine que ayuda a popularizar mucho el VHS es el porno. Bueno, sí. Es como el porno rápidamente lo adopta más que cualquier otro formato y lo populariza un poco. Sí, no iba a ir por ahí, pero no. es un buen dato dentro de esto, porque sí, es verdad, incluso en los videoclubes había Exacto. esta Sí. sección. La chicholina. No, y muchas veces tenías que pasar a otra Sí. parte más oscura, como tapada, Sí, que sí, era sí. solo para El mayores. dark room del Sí. videoclub. Sí. Muy bueno. Todo pegoteado. O, también, perdón, No, sí. bateas que estaban todas cubiertas, como todas las tapas cubiertas. Sí. Decía tipo adultos y lo movías porque ponían tipo la tapa Sí. como en un cartón y estaban todas tapadas y solamente Tapadas, parecían claro. tiritas. Y había una Hermoso. travesura para hacer, de la cual fue víctima mi madre, en un videoclub que trajo Los Locos Adams No, para ver en no, familia. Ay, No, no. Y estaban tan locos que Y estaban el desnudos y cogían entre Tío ellos. Lucas eran dos pelados. Oh, mi amor. Y fue como, ¿qué? Guau, un y montón. ella le dio mucha vergüenza porque había como fue, alquiló, el tipo se lo da y ella Pero dijo, el- sí, para que lo vean los chicos. Y pero el tipo era un boludo. Y bueno, se lo Sí. No me quiero imaginar el tío Cosa, pero bueno. No. Siguiendo en la, No tengo peludito. la No, imagen. la cola. Qué cosa. El tema del VHS, como dije, generó un montón de negocios paralelos. Y uno de ellos fue el de la imagen número 4, que es una industria que fue muy interesante en Argentina, que es el de las videoeditoras. Que son estas tres empresas, se llevaban más o menos un 90% del negocio ¡Apa! de videoeditoras. Por Bien. eso eran las más importantes, que eran compañías que hacían acuerdos con los estudios y entonces después lo que hacían era les mandaban la cinta y tenían plantas de multicopiado, en lo cual Ok. hacían las copias de las películas en VHS. Instaladas y después- en provincias que tenían un subsidio Sí. especial. San Ah, Luis, San La Luis, Rioja. por La, ejemplo. la La Rioja principal, también. San Luis, San Luis. Gati Video, estaba en San Luis, por ejemplo, pero sí, La Rioja también. Habían agarrado muchas estas leyes de promoción industrial
que le salía mucho más económico. Es más, el nombre Gativideo surge a partir de esta ley de promoción industrial que ahora lo voy a contar. Pero estas empresas videoeditoras lo que hacían eran acuerdos con los estudios, hacían las copias en VHS y después se lo vendían a los videoclubes, casas de música, kioscos, Claro. etcétera. O sea, es la banda sonora de mi infancia. Sí. No me acuerdo de Kenny G. Lecatel. ¿Cuál? ABH sí, Gativideo Sí, sí. Lecatel Y no. Lecatel no me lo sí. acuerdo. LKTel, ABH Video es que se presenta. dividían un poco por los estudios que tenían. Sí. Ok. Gativideo tenía MGM, tenía Fox, tenía Disney. LKTel tenía Sony Columbia, por ejemplo. Ok. Entonces se iban dividiendo un poco por los estudios con los que tenían acuerdo. Porque la más importante, o por lo menos la que yo más recuerdo de todas estas, porque era un niño en esa época y tenía las películas de Disney, es de Gativideo, que es una empresa interesante porque nace de una familia que son los Escalela, que venían medio relacionados con el negocio de la distribución. Hoy Luis Escalela, que Sí. fue el fundador de Gativideo, es el presidente de la Federación de Productores de Eso te iba a Cine decir. y novio de Flavio Mirá. Palmiero, dato de color. Sí, sí. ¡Epa! Esa foto la sacamos para un especial de una revista. Yo hice la nota y el cassette Es el VHS, ¿no? Es el es el que mismo. traje, sí. Es el mismo. Se lo llevé para la foto. Tengo en mis manos los que tuvo Luis Escalela y Sí. no hablo de Flavia. Ellos en un momento, en los 80, crean justamente esta videoeditora, pero al principio no se llamaba Gativideo. La primera se llamaba Videoman, que era en verdad una filial de una empresa española, que el dueño allá en España es Enrique Cerezo, presidente del Atlético Madrid durante muchísimo tiempo. La revieron todo. Videoman hacía las películas de MGM y otra que era Legal Video, que era para las películas de Fox. Ok. El tema es que No cuando me sale llegó. esta ley de promoción industrial en San Luis, tenían que armar una sociedad anónima aparte, exclusivamente dedicada para esa Distribución, planta, para claro. esa ley de promoción. Y entre los nombres que estaban disponibles, ven Gativideo, pero a Luis nunca le gustó mucho el nombre de Gativideo, no lo convencía. Y después terminó. Pero ¿en qué se basaba? Porque además, ¿no? Entre los nombres que había disponibles también estaba sí. Luxoriniana. Video. Pero medio que eligieron a dedo, había como. Gativideo. Sí. Pero es buenísimo el nombre y el logo es espectacular. Sí. Terminó, Y la música. ¿Qué será una mamá. sigla? ¿Qué terminó será? impregnándose en el Sí. cerebro de toda una generación, Gativideo. Sí, no me supo explicar bien de dónde venía. Me dijo, había nombres disponibles y fue tipo este. raro. Tun, tun. Y a la gente le terminó gustando, pero como decía Tortu, hay una banda sonora de Gativideo. Yo te digo cuáles son los temas ya. Los traje como para escuchar un poco, lo probé ¿Lo con el trajiste? copyright en Vamos. YouTube y no me saltó, así que si tenemos suerte podemos verlo, porque hay dos canciones muy conocidas que son estas. De pie, gente. Voy a llorar. Sí. Aaron Copland. Es la versión de Que nos traigan mano, claro. Vamos a formar mano. y ahora viene la- Fabuloso. Sí, Sí. pero este era el fondo azul, Sí. letras Sí, amarillas. Sí. Era como un disclaimer, una Sí. cosa así que había. Sí, No se como puede usar para la robarás. reproducción. Claro. Qué Te fabuloso. hacen a Melka me escuchar. Qué bien. Boludo, ¿sabes qué me lleva? Escucharlo tengo como un reflejo de expectativas. Sí. Como de que aparecía eso y era como vos te estabas preparando Sí. para ver lo que habías elegido. Es una cosa hermosa eso. Algo que no te pasa ahora, pones play y O aparece. lo que habían elegido por Sí. vos en el que te habían recomendado en el videoclub. Totalmente. Y Ah, además, los avances. los avances iba a ir a eso. Oh. Qué fabuloso, puta Javi. madre. Ay, que la vuelva verdad- el. Que vuelva algo. Que vuelva. Pero Pero ahora no tenemos ni tiempo para ver Pero- eso. De hecho, adelantaríamos la. Yo te voy a decir Sí. una cosa. En un Uy, momento. Probablemente la la adelantaríamos, intro. pero- ¿Por qué no fumábamos la intro de Gativideo? Porque era hermosa. Porque- Porque, hermoso. porque te estabas No, preparando para un ritual. Claro. Porque Bueno, las cosas no perdimos empiezan eso. cuando empieza la cosa, empiezan Perdimos antes. eso, perdimos eso. Aparte porque tu El madre pacto seguro te ficcional decía, empezaba ahí. Es el no, pacto no ficcional. rebobines, no pases para adelante que se rompe la Se rompe cinta. la Le cinta. decía, Encima "Vos te- de eso, había algo físico verdad. que te Y permitía. vos te preparabas. Eso. Sí. Ay, Dios. Pero la verdad son dos canciones que ahora El mundo necesita simplemente ves tracking. la imagen de Gativideo y yo ya Y suena. escucho Fanfarria para el hombre común de Aaron Copland Lo dice en y castellano. Kenny G. Fanfarria para el hombre Sí, común. Fanfare ¿Qué te for a jode? Common Man. Me vuelve loco. Ah. Era Me vuelve loco. un tema dedicado además a soldados de la Primera Guerra Mundial. Oh. Que Sí, había- Aaron Copland es un compositor compuesto. yankee Sí. muy asociado al nacionalismo. Mm. No muy bueno el compositor, pero ese es un tema.
Cuestión de que además de las videoeditoras también había otro gran negocio que seguro van a recordar y quiero que ustedes me nombren también cuál era el local predilecto al que iban, que era los videoclubes. Sí. Obviamente. Claro. Tenías videoclubes de barrio, Fabuloso. videoclubes de cadena, ¿no? Blockbuster Nunca- que llegó y se llevó Nunca puesto fui a todo. Blockbuster. Estaba negado. Vos tenés unos huevos, loco, la verdad. Nunca compré con Mira, Blockbuster. ahí está. Pero porque tenías que pagar como una cuota Yo no mensual, era transo, carísimo. yo no Yo no tenía transo. plata Yo para no ir. transaba. Yo llegué a ser socio de casi 3-4 videoclubes en simultáneo porque Claro. alquilaba de todo, Sí, mucho. boludo. Y uno era Blockbuster, en Andrés Baranda y Vicente López, si no me equivoco. A en mí me Quilmes, gustaba la Mirage. Estaba el Sí, Blockbuster a mí. y enfrente había otro que lo atendía un cebollita ya caído en desgracia. Mirá. Que no me acuerdo Brian quién Caruso era, pero era. ponele, entraban todos y decían, él decía, pobre pibe, estaba Oh, laburando, no. no Sí, hinché los bastante huevos. claro. Creo No me que era quemé. uno que Siente. se llamaba Tommy. No, Tommy, hola Le Tommy. mando Le mando un abrazo. un beso a mi amigo Matías Catelli que pusieron un videoclub frente a la casa en el año 2017. No, y es que- nosotros mirábamos, Hay uno, sí. mirábamos diciendo... Está raro. Nos quedan un par de videoclubes. Sí, pero no todavía. es que Sí. este no es que Lo abrieron. Abrieron un Sí. videoclub, era con... Ey, lo hacen en Igual, Palermo, nadie dice si vas, nada. si vas a vender drogas, pones algo que sea mejor Sí, ya pantalla. sé, o sea, sí, claramente sí. era de Una verdad un Me verdulería, cagaste fundas de el celu. videoclub. Cuestión que llegaron a haber como unos 8.000 videoclubes, se calcula, en Argentina en ese momento. Y la verdad, era un negocio que florecía no solo porque además tenías el de barrio. Yo, por ejemplo, tenía enfrente un señor libanés que había abierto el videoclub y después abrieron el Blockbuster en Lo odio, eran el Monroe Blockbuster. y Balvin, Claro. en Sí. Tejar era en ese momento. El Tejar, es verdad. Y ahí ya le fundieron el negocio. Pobre empezó a hacer otras cosas. Rápidamente, Era muy impersonal. cosas de boludo. videoclub. El tipo que atendía el videoclub sabía mucho y te todo, podía sí, recomendar. boludo. Y si te conocía más o menos, te decía, si tenías hijos, te decía, llévale esto a tus pibes. Sí, o hermoso. si te gustaba la de acción, Un está la nueva de vínculo Bruce tremendo. Willis. Y después había como una emoción, no sé si recuerden, en los estrenos que venía. Ya va a llegar Arma Mortal 2. Sí, Claro. es ¿Entendés? verdad. Y Se te la esperaba. iban promocionando por la edición en video. Había revistas donde vos podías ver los próximos estrenos en VHS. Era todo como un ritual, una locura. Podías reservar algunas películas porque, che, todavía no me la devolvieron. Bueno, guárdamela, Claro. que Sí. yo la vengo a buscar. Había multa por no entregarla sin rebobinar. Y Multa vos- por día. Y multa por día si no Por la día que devolvías no al otro día. devolvías. Y después empezó a ver precios por tiempo de devolución. Que esos medios de Blockbuster. ¿Sabés que Blockbuster, el 15% 7 días de eran. los ingresos que hacía era por la la mora. evolución tardía, 800 millones de Pero dólares por lo año. que tenía de bueno Blockbuster es que tenía un buzón que podías devolverlo Sí. 24 horas. Sí. Eso era lo único bueno y el Exactamente. pochoclo. Y es el único local comercial que vi con alfombra. Sí, 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 es una cosa verdad. de loco. Qué Un asco de olor que ya no mierda. existe. Dos cosas Fue el más para comienzo del agregar. fin. Blockbuster, noventero, tenía a disposición golosinas importadas. Sí, por eso, el comienzo del fin. Exactamente, tipo los nerds, esas cosas, solo se conseguía Todo en en la Blockbuster. caja. Y otra cosa para el gamer, Pochoclos. te alquilaban consola de videojuegos. es verdad. Yo Sí. la primera vez que jugué un Sega lo alquilé en un videoclub. Yo alquilaba los cartuchos Los de cartuchos, Family. sí. Ey. Sí, es verdad. Primer Esto- local en tener Y Häagen-Dazs venían, acá algunos también. venían adentro de como una alarma, como una cosa cerrada, Sí. transparente, Sí. que tenías que Sí. sacarlo de ahí. Sí, sí, sí. Wow, Como cuando me te llevas olvidaba. el queso, Sí. queso rallado del El supermercado. de la Serenísima Fabuloso. grande. Fabuloso. Y una que pasaba mucho en el videoclub era que de golpe vos querías ver la que el estreno, la que salía y no llegabas, entonces terminabas por ahí viendo unos peliculones Sí. tremendos que eran la opción B, Claro. que nadie Totalmente. agarrado y dijiste, bueno, está bien. Me llevo Cinema Paradiso, ¿sabes? Decía como- Bueno, ya fue. En una Vamos a ver esta deriva Jack así. Nicholson. Yo recuerdo una deriva así, pero me lo acuerdo. Es como, agarro esta, me llevé Magnolia. Sí. qué bien, Era no. como, Paul Thomas. wow, no la quería devolver más. digamos. Peliculón. Increíble. Es cierto que parecemos unos viejos meados PTA. hablando Sí. de esto, Pero lo somos. Lo somos. O no, pero hay algo en lo analógico, en el tener o sea, el cassette, la Bueno. portada, el ritual de ver la película. Digo, era dedicarle. Ahora, Por eso digo que Digo- Blockbuster es el comienzo del fin. O sea, tenías las golosinas a la salida. o el final de una era también. O el principio de otra, amigo. Bueno, sí, pero como, O sea- digo, Blockbuster alquilaba el físico, En esa época, pibe. ¿Sabes la vez que vi Terminator 2?
trabajé en el primer blockbuster de Acasuso y tuve de compañero a Ezequiel Campa. Mirá. Muy bueno. Negocio de los videoclubes fue 80, 90, tuvo picos, caídas, todo muy relacionado también con el tema TV por cable. Cuando Claro. en un momento hay auge del TV por cable, videoclubes, o por lo menos los dueños de videoclubes dicen, acá nos bajó un poco. Cuando sube el abono y ponen HBO Premium, Sí. la gente empieza a ahorrar y dice, bueno, voy de vuelta El al videoclub. videoclub. Claro. Entonces hay como idas y vueltas, Y pero tienen más un o segundo menos... aire con los DVD. Sí, Resisten con bueno, el DVD. ahí hay un segundo aire y hay también un principio del fin de un montón de partes del negocio. Ok. Porque la gente los copiaba, Sí, básicamente. porque claro, para fines de los 90 estamos hablando de un negocio, el alquiler de VHS, unos 200 millones de dólares. Movía por año, más o menos. Teníamos a los videoclubes del barrio, pero también tenías a Errols al principio, que Ajá. era una chilena que llegó a la Argentina, pero después con más fuerza con Blockbuster, ¿no? Esta cadena estadounidense que nace en los 80 ya en Dallas y después se masifica creciendo un montón de mercados hasta la quiebra, ¿no? En 2010, que es un poco también lo que decías ahí, hay un principio del fin que tiene que ver con la piratería Claro. y más que nada todas las Durbarías. campañas antipiratería que había y traje acá Pará, un par... es verdad lo que dice quería ver. Santiago Maraude, que dice, Blockbuster tenía 1000 de cada estreno, se terminó la espera y apareció la inmediatez. Eso Sí. es cierto, como que no había que Claro. esperarlo. Sí. Sí. Es verdad. Pero bueno, empieza todo en el 97, ¿no? Sale el DVD. Empiezan también no solo a crecer Netflix y un montón de otras propuestas, sino que también el tema de la piratería en un momento se le complica y la industria, la asociación de videoeditores, lanza unos spots como para tratar de controlar esto y que Buenísimos. ahora nos dan un poco de gracia, pero están en el clip Uy, sí, número 8. por Uy, Dios, qué ya lindo. sé qué es. En un Maraja. futuro cercano, serán las mismas videocaseteras las que reconozcan las copias truchas. Puedo olerlo. Y dice shit ahí. Sí, me encantaba, que me parecía zarpadísimo que diga ABH caca. requiere su atención. En el mundo del video existen piratas que atentan contra usted. 8 bits. Atención, y los piratas. Atención. Y el holograma, el famoso holograma antipiratería. Porque en Sí. un momento la industria, la verdad, estamos hablando, se calculaba que en los 2000 el negocio informal movía unos 1.100 millones de pesos. No voy a hacer la conversión, pero sí la comparación. 1.100 millones de pesos el informal y el negocio legal movía 200 millones. Guau. O sea, la diferencia Claro. era 5 veces Abismal. más el ilegal, el Ahí pirata. Nico Samuel el Chat nos dice, mi viejo era el representante de toda la provincia de Santa Fe de ABH, era una fiesta, hizo mucha guita a fines de los 80 hasta mediados del 99, de los 90 será que la piratería era una tragedia. Sí. Sí. Sí, bueno, con la piratería, por ejemplo, cuando hablé con Luis Escalera de Gati Video, me dijo, la piratería nos mató. Gati Video en el 2009 termina cerrando, ese mismo año también cierra LKTEL. ABH fue una de las pocas que intentó reconvertirse no solo en DVDs, sino también hacia otros dispositivos electrónicos, tablets, etcétera. Fue como que la que más duró de todas las videoeditoras, por ejemplo. Pero en la imagen número 9 tenemos algunas cositas que fueron pasando en ese momento, porque estaba el DVD, Cuevana. la piratería, pero también surge Cuevana, el crecimiento de Netflix. Argentina. Sí, empresa, ¿no? Empresa. Es, plataforma argentina que nos ha... Yo en un momento dije, ¿quién habrá creado esto? Y era Tomás Escobar, creo que se llama, el chico que creó Pablo. Cuevana, que ahora está con Shorta. ¿Es Sí. ese? Sí. Muy bueno. Y también había sitios como... no sé si alguno recuerda, Ed Sullivan sí. y sus esclavos camboyanos. Me había olvidado de esto. Sí. ¿Era un blog eso? Era un dealer. Era un dealer de DVDs. ¡Qué flash! Lo allanaron en el 2011, le encontraron 50.000 copias piratas. No, mi vida. Fabuloso. Sí. Pero bueno, vos pedías ahí patriota. por internet y te mandaba a domicilio las películas. El logo truchas. del piratita hologrameado. Sí. Era así, se lo Que nombraba. había dos versiones Sí. además del pirata, ¿no? Este era Una más era trucha, barbudo no. y el otro
Sí, ese hubiese sido buenísimo. No olvidar que sigue estando en la canasta básica del INDEC DVDs vírgenes. Ay. Tiene que ver con este momento. Yo siempre recuerdo que en la avenida Recamier, en Cabildo, había Sí. una casa que era la casa la casa del CD Del virgen. CD virgen, sí. Solo eso. Ah, Era... Había varias Hay igual, un no era montón, solo ahí, era una cadena. Bueno, la casa artículos del que CD se virgen. vendían en los kioscos de CD Virgen. Cuando yo vengo del Más de conurbano. librería, en realidad. No, ahí está, ese es el punto. En el conurbano se vendía en el kiosco. Cuando yo vengo a Capital, un día digo, falta un CD Virgen, fui a un kiosco y el tipo del kiosco me mira y dice, acá no se vende CD Virgen, tenés que ir a una librería. Claro, me en las dice. librerías. Y yo en mi kiosco conseguía droga, CD Virgen, Qué lindo. droga tipo medicamento. Me das un CD virgen para tomar Igual de cocaína. ilegal. Y dame la En el cocaína kiosco. también. Era fabuloso. Y otra cosa, el VHS es muy importante para el gordo fútbol, porque hemos tenido horas y horas y horas de goles de Maradona en el Napoli, horas y horas de tu campo. Yo tengo los goles de una campaña de Quilmes, todo guardado, grabado de un programa del ascenso. Qué fabuloso. Vamos a ponerlo un poco en números todo esto, porque el negocio empezó a caer. Sí. O sea, ya contamos, había en un momento un pico de 8.000 videoclubes, pasó a haber 3.200, empezaron a cerrar también cada vez más. Las empresas, como conté, el Ecatel, Gativideo, quebraron, cerraron, no estaban más. Hubo una transformación, una transición hacia el DVD que en sí era mucho más amable para el guardado, ¿no? Porque Sí. una cosa era la caja del VHS, otra cosa era los CDs, o DVD en ese caso. Entre 2002 y 2009 la penetración del DVD creció muchísimo y el VHS pasó a ser un 1% del negocio. Nah. O sea, se vendían en un momento, en 2002, 1 millón, en 2009 eran 60.000 VHS. Un hasta ocaso que, total. Sí, finalmente termina cayendo en lo que es el DVD y después el Blu-ray, ¿no? Que empiezan a venir Claro. todos estos formatos. Aparte, el DVD la gente empezaba a tener también, era más fácil para tenerlo en tu casa y tener las cajitas, pero era también un poco más costoso. Costoso, sí. Así que termina el auge del VHS, ese que había empezado en 1976, ya entrados los 2000. Y para cerrar un poquito, lo último es que hay algo que decía Tortu recién, hay como una especie de vuelta a lo analógico ahora. No sé, Sony relanzó su Walkman, Kodak sigue vendiendo cámaras analógicas. El amarillo, ¿no? Relanzó Sí. Anti-shock. El O sin anti-shock. El Lindo, que, es lindo. El anti-shock era. Explícalo, Fede. Era de DVD. No. De Dixman. No. El Discman. Era sumergible en teoría el amarillo de Sony. Era uno ¿era que hacía sumergible? traca, sí. Anti-shock era algo que venía con los DVD para que, porque el DVD, el CD, perdón, cuando vos escuchabas música, lo claro. tocaban, se desinterrumpía. Es que ibas por la Entonces el calle. anti-shock era un sistema que podía moverse y no te Yo lo jodiera. llevaba a la secundaria, llevaba el Discman y muchos Discman. CDs en El un Discman, porta claro. CDs y me ponía la campera sentada en el bondi, la campera arriba y como, Para le hacía como que- una camita al Discman para que no salte con para que él. no con salga. el- Claro, unos amortiguadores. Wow. Sí, sí. Hay una campaña que se está haciendo mucho en Estados Unidos que es como hablar de la nostalgia, pero se le pone de nombre Yestalgia, como Yestalgia. Ok. En vez de no, sí. Claro. Por eso Ah, siento que Yestalgia. resta de moda. Sí, Yo, sí. Con amigos en una época organizábamos la noche de las consolas en casa Qué bueno. y Noche una de la vuelta, consola. sí, con todas las consolas posibles. Family, Sega, o sea, todos traíamos Increíble. algo. Y televisores. 4 Televisores televisores a de tubo. Sí, boludo. Y Se ve ahí- distinto. en un cuarto armé todo y era el cuarto de los VHS. Había un reproductor de VHS y cassettes. Y el aire, había un aire acondicionado ahí prendido en 14. Entonces enterabas, era una cámara frigorífica para ver VHS. Sí. Hay como este regreso, no sé si es una cuestión de querer, de extrañar a una época o que también, para mí hay como algo del producto, ¿no? O sea, yo veo la caja del VHS y me parece como estético, me Sí. parece lindo. A ver, después no tengo el espacio para guardar todas las cajas de No, VHS. y también no somos dueños de nada en Sí, este momento. es O sea, verdad. pagás la eras suscripción, dueño tenés de todas algo. las pelis, pero no Sí. tenés ninguna. Hay algo Nos mandó Juanelo sus del pelis formato también. físico tipo, como que pasa con la música también, Sí. que te obliga a disponerle una atención especial. O sea, cuando es digital todo lo parás cuando querés, vas, volvés, lo abandonás, picás. El formato físico te obliga a una predisposición Sí. de espacio-tiempo a dedicárselo y también te estás dedicando tiempo vos Sí. cuando te pones frente a algo de Obvio. eso.
Nos mandó, mira, Julio Gutiérrez, un oyente, nos mandó una que encontró mucho ruido y pocas nueces de un blockbuster Muy hace bueno. poco. No, muy bueno. Cagó a una multinacional. Sí. Ahí le- Hay mucha gente que está encontrando cassettes de Blockbuster que hace poco se estaba cerrando la causa de la quiebra de Blockbuster acá. Wow. Así que Sí. le puede llegar a venir bien a la sociedad para pagarle a todos los acreedores que tiene. Che, y después Juanelo nos mandó, tiene 8 películas, No. todas de cuando era chico, evidentemente, la porque de tiene... Goofy. Atlantic, Esas son Goofy. pocas. La película de Goofy era espectacular. El zorro y el sabueso es una de mis favoritas. Había muchísimas más en mi casa. Pero me mandó mi vieja esa foto. Y Muy me da buenas. cosa porque hace poco mis sobrinos ya lo usan como juguete. Ah, claro. Lo usaban tipo como bloques Tipo, para ¿qué armar es casas, esto? Un ¿viste? Lego Como que no. gigante. Sí, claro, ladrillones. Pero sí, Qué sí. bueno. La última que tengo para decir, para toda esta nostalgia, hablaban un poco de algunos videoclubes que abrió ahora en 2017. Hay unos 300 videoclubes todavía Ey. en Argentina y hay un muchacho que se llama Lucas Amendolara que tiene una cuenta que tiene un nombre muy lindo, Frula Video Home, que hizo, si pueden buscar en su Instagram, hizo un mapa con todos los videoclubes que detectó en el país. Así que La ahí página bueno. Frula. Frula Video Home en Instagram. Ahí entre sus links tiene el mapa en Google Maps que se armó con todos los videoclubes que hay, o por lo menos que él pudo detectar en Argentina, que está bueno por si hay algún nostálgico, alguno que todavía tiene el reproductor de VHS ahí Qué lindo. enchufado y tiene ganas de ir a alquilar una película. Bueno, puede chusmear a ver cuál es el videoclub. Frula hay Videocom- un montón de videoclubes. en- Frula Videocom además Wow. es un sello de películas en VHS. Mirá. Está editando películas en VHS Muy bien. bajo Un héroe. Frula Videocom. Los voy a seguir. Hay un montón, ¿eh? Mira, acá, ahí cerca de acá, tienen para salir de acá y alquilarse una. Espectacular, Javi. ¿Eh? Más fotos de fotos. oyentes. Fotos. Mirá, Qué ahí lindo. está lo que te Ay, decía. El Había Kibo. mucho. Muy oficiales. Mucho No, goles. igual puede ser que sí, ¿o no? Sí, venía con el olé. Manuelita. Oh, Manuelita. Oh, mirá esa Uy, mirá la colección. colección La tremenda. La historia sin Mad fin Max. en el medio de Dragon Ball. Bien. Increíble. Mad Max. ¿Alguno había visto Atreyu. En busca del Rey Sol, la del gallito Chantecler? No ¿La sé vi cuál yo es. solo? Sí, La de Mariano el Martínez. RCA. El No. Rey Sol Marquesi. Si alguien la tiene, por favor, pásenmela en VHS que lo quiero guardar. Bien, en